a ingresar en el concurso. Entonces, ¿qué entendemos por un concurso? Un concurso es una competencia, ¿verdad? En el que básicamente se busca un ganador, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Entonces, básicamente, el concepto del proceso concursal es eso, que existe un deudor y existen muchos acreedores, y entre esos muchos acreedores hay un concurso, es decir, que existen acreedores que se encuentran pugnando para ver quién es el que cobra dinero, o quiénes son los que van a lograr cobrar la obligación. Muy bien, entonces, la primera parte que vamos a ver del tema concursal precisamente es lo que son las obligaciones privilegiadas, preferentes y quirografales, aunque ya les hemos ido viendo en el transcurso de los anteriores temas, ya los hemos ido viendo, pero ahora vamos a entrar a profundizar un poquito más. Vamos a seguir. Uno de los principales fines de la normativa civil es lograr establecer los mecanismos adecuados que permitan al acreedor de una obligación el poder cobrar efectivamente su crédito con el patrimonio del deudor, ya que las corrientes humanizadoras del proceso civil han propuesto y logrado en muchas legislaciones que no exista prisión por obligaciones civiles. Entonces, básicamente son estas corrientes humanizadoras de decir, muy bien, si es una obligación civil, es el patrimonio el que tiene que sufrir. Si es una obligación de tipo penal, ahí recién es la persona la que tiene que sufrir las consecuencias. Entonces, para tratar de siempre mantener la distancia entre civil y penal, decimos de que quienes sufren las consecuencias de una obligación incumplida en materia civil va a ser siempre el patrimonio activo de la persona, ¿verdad? Y es por esa razón que el 1466 del Código Civil señala, ¿no?, que no existe prisión por temas de obligaciones civiles, ¿verdad? Entonces, básicamente eso responde a una corriente humanizadora que se ha ido imponiendo desde los años 50 hasta la fecha. La situación se complica aún más cuando el deudor tiene muchos acreedores que están pendientes del patrimonio de este para lograr el efectivo cobro de sus créditos, en un caso de cese de pago o de las obligaciones pactadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente puede el deudor tener muchos acreedores y esos acreedores de alguna manera están pendientes del patrimonio de ese deudor, ¿sí? Y precisamente 1465 nos dice eso. Nos dice, el acreedor puede ocurrir, es decir, puede acudir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalente con el embargo y venta forzosa de sus bienes, ¿sí? Entonces, básicamente, quien debe cumplir o debe, sobre el cual debe recaer una obligación civil es exclusivamente sobre el patrimonio del deudor. Eso no es tan difícil de entender. El problema es cuando existen muchos acreedores y quizás no alcance el patrimonio de ese deudor para cubrir a toda esa universalidad de acreedores. Ahí se genera el problema y ahí se genera lo que sería la competencia, el concurso de ver quién cobra o quién logra cobrar la obligación. Ahora, categorización de las obligaciones. El Código Civil, en el libro tercero, primera parte de las obligaciones en general, a partir del 1335 al 1435, procede, aunque un tanto desordenado, ¿sí?, hay que ser realistas, a realizar una categorización de los créditos, ello con la finalidad de tener la certeza jurídica de qué crédito debe ser pagado primero, ello en 3 casos concretos.
¿En qué casos concretos existe esta pugna de quién cobra primero y quién cobra después? El primer caso, tenemos el proceso incidental de tercería preferente al pago, cuando están a punto de rematarse y, como les dije, ¿verdad? En el folio real existen varios créditos registrados. Entonces se los cita a esos acreedores registrados. ¿Para qué? Para que se apersonen al proceso y reclamen y digan: señor juez, si nos hemos enterado de que este bien sobre el cual nosotros tenemos registrado como garantía, ya sea hipotecaria o anticrecista, está a punto de ser subastado, pero mi calidad de acreedor, ¿sí?, me permite exigir que a mí se me pague primero antes que al demandante que está procediendo a la subasta. Esa es la finalidad de la tercería: exigir que como tercero mi crédito sea respetado y por tanto se pague primero. ¿Sí? Entonces, en el 53 y el 36, parágrafo 3, se regula lo que es este tema de el requisito para exigir que se le pague a alguien primero mediante el trámite de la tercería preferente al pago. ¿En qué otro caso también hay esta pugna de ver quién se paga primero? También en los procesos concursales, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando existe un deudor insolvente, es decir, que no tiene efectivo para pagar, pero sí tiene patrimonio. Entonces, ahí tenemos que recaer sobre el patrimonio. Y ahí empieza el concurso, la pugna, para ver quiénes logran cobrar primero y quiénes después. El concurso tramitado de acuerdo al 442 y el 443 del Código Procesal. Y por último tenemos el proceso voluntario de aceptación de herencia con beneficio de inventario. ¿Ustedes recuerdan qué es eso? ¿En qué consiste? La aceptación de herencia o el beneficio de inventario. Bueno, esto es un solo trámite, la aceptación de herencia con beneficio de inventario. ¿En qué consiste? Antes de aceptarse la herencia, No antes de aceptarse. ¿Ustedes recuerdan qué es el derecho de opción que se tiene con relación al patrimonio hereditario? El derecho de opción es ese derecho que tiene el heredero de decidir si acepta una herencia o rechaza una herencia. Es el derecho de opción que tiene todo heredero, ya sea un heredero legal o ya sea un heredero testamentario. Ese es el derecho que tiene todo heredero de poder decidir si acepta o rechaza una herencia. Ahora, dentro del marco de la aceptación de la herencia, también tengo tres opciones: aceptación de forma pura y simple, aceptación con beneficio de inventario, el inventario antes de la aceptación. Son esas tres posibilidades dentro de lo que es la aceptación. ¿Qué implica la aceptación de forma pura y simple? Significa que el heredero está aceptando el patrimonio del causante tal como está, con sus activos y con sus pasivos. Y la consecuencia que va a traer ello es la ultra vires hereditatis. ¿Qué es la ultra vires hereditatis? Es la fusión del patrimonio del causante del defectus con el patrimonio del heredero, lo que implica que el heredero va a asumir a título personal los activos, pero también los pasivos, ¿verdad? Para asumir esa decisión uno tiene que estar seguro que por lo menos los activos de alguna manera son más que los pasivos, porque si es al revés, la consecuencia es que los acreedores del causante del defectus van a poder cobrarse su crédito no solo con los bienes hereditarios, sino con los bienes propios del heredero. Ahí estamos frente a esa primera opción.
La segunda opción, aceptación con beneficio de inventario. Ahí también he aceptado la herencia, no es que todavía no he aceptado, ya he aceptado la herencia, pero es una aceptación con un pero. Acepto la herencia, pero primero que se lleve adelante la inventariación. ¿Qué significa inventariación? Hacer un listado estimativo, cuantitativo y cualitativo del patrimonio del causante, es decir, qué tipo de bienes tiene y cuánto valen esos bienes y qué tipo de obligaciones o deudas tiene y a cuánto ascienden esas obligaciones y deudas. Y una vez que se tenga ese inventario, se procede al pago de los pasivos con los activos. Y si hay un remanente, un sobrante, es ese sobrante que recién va a heredar el heredero. ¿Sí? Entonces, esa es la aceptación. No es que primero se lleva adelante el inventario y después defino que no. La aceptación con beneficio del inventario quiere decir que he aceptado, pero con ese elemento de que se lleve adelante el inventario. Y la tercera opción es que no estoy aceptando la herencia. Primero quiero saber cuánto activo hay y cuánto pasivo. Igual, se lleva adelante un inventario estimativo, cualitativo y cuantitativo. Es decir, cuáles son los bienes, cuánto vale, ¿sí? Y asimismo, cuáles son los pasivos y a cuánto asciende. Y una vez que ya tenga ese inventario, al finalizar el inventario, recién voy a definir si acepto o rechazo. Si defino aceptar, porque el inventario arroja que hay muchos más activos que pasivos, la ley considera que he aceptado de forma pura y simple. ¿Sí? Entonces, y si hay más pasivos que activos, entonces ahí lo que me conviene es rechazar la herencia. Estas son las tres modalidades que existen en cuanto al derecho de opción de aceptación. Ahora, en este caso estamos hablando de la segunda modalidad. Ahí en este caso de rechazar, no va a aceptar la herencia. ¿Cómo cobraría el acreedor si no va a aceptar a él, a los herederos? Porque si no se van a declarar, no van a aceptar la herencia que está a nombre de. Bueno, para eso hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que recordar un poquito quiénes se consideran como herederos del causante. El de Cupos. ¿Quiénes son los herederos? Hay, si se puede llamar, dos círculos. El círculo más cercano del causante y el círculo más lejano. ¿Quiénes están dentro del círculo más cercano? Tenemos con nombres legales, a ver, doctores, los descendientes y los ascendientes y cónyuge. El cónyuge. A estos que se consideran como el entorno más cercano del causante, se los llama, ¿qué se los llama? Eso, herederos forzosos. ¿Qué significa eso? Dentro de estos herederos forzosos también hay categorías. ¿Quiénes heredan primero? Los descendientes. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Esos son los que heredan primero. A falta de herederos forzosos, ¿quiénes heredan? Herederos forzosos descendientes, ¿quiénes heredan? Los herederos forzosos ascendientes. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. ¿Verdad? El cónyuge hereda en tercer lugar. No, hereda si hay descendientes con los descendientes. Si
Si hay ascendientes, con los ascendientes, ¿sí? Es decir, el cónyuge es como el as en las cartas, en el póker. O puede ser la carta de abajo o puede ser la carta de arriba, ¿verdad? Juega básicamente con ambos y está presente en ambas sucesiones, ¿sí? Entonces, puede darse. Ahora, en el supuesto que le toque un descendiente, no haya un descendiente, no hay un ascendiente y no hay cónyuge, ahí nos vamos al entorno más lejano, ¿sí? Ahí hablamos de los colaterales. ¿Cómo se llaman a los colaterales? ¿Cómo se llaman? A los más cercanos se llaman herederos forzosos. ¿Y a los colaterales qué tipo de herederos son? Legales. Herederos simples o simplemente legales, que les dice el código, ¿verdad? Los herederos simples. ¿Quiénes son los colaterales? Ahí estamos hablando de los hermanos, sobrinos, no primos, sobrinos, eso hacia abajo, y hacia arriba los tíos. A eso llamamos los colaterales. ¿Cuándo ingresan los colaterales? Cuando no existen descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges. Entonces ahí ingresan a heredar recién los herederos simples o simplemente legales. Estamos hablando de los colaterales. Ahí estamos hablando de hermanos, sobrinos, y si no hay hermanos ni sobrinos, los tíos, y ahí mueren. Si no hay ninguno de estos, es decir, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuge, no hay hermanos, no hay sobrinos y no hay tíos, ¿quién hereda? El Estado. ¿Verdad? Entonces, ese es el orden. Ahora, vamos a suponer que en este caso los descendientes rechazan la herencia. ¿A quién se va a diferir la herencia? A los ascendientes. Si los ascendientes no quieren, rechazan la herencia, el cónyuge ya juega con estos dos automáticamente. Y digamos que rechaza también. Entonces nos vamos a los colaterales. Si los colaterales, hermanos, sobrinos y tíos, también rechazan la herencia, se va a ir al Estado. Y el Estado, según dice el código, siempre recibe con beneficio de inventario. Entonces, ahí tenemos que los acreedores tienen que esperar que alguien se haga cargo de esa obligación. En el caso, digamos, ahí está la del cónyuge, está la mamá, la hija, y la hija es enferma, tiene un impedimento del 70% y muere la madre, ¿quién quedaría ahí como tutora de la hija que es la hija? Muy bien, al momento de declararse la interdicción, porque se ha declarado interdicta, Sí, supongo, sí. hay una resolución judicial que declara la interdicción y asimismo ha habido un nombramiento de tutor. Sí. En este caso es la madre. Sí. Fallece la madre, entonces eso quiere decir que ha cesado la tutoría, entonces se tiene que nombrar otro tutor. ¿Verdad? Entonces ahí se tiene que, porque el nombramiento de tutoría no causa estado, es decir, no es definitivo. Se puede remover al tutor, cambiar al tutor, despedir al tutor, es decir, eso no se cambia, eso no es definitivo, eso puede variar. Entonces, en este caso, por un tema de fallecimiento, otra persona va a tener que hacerse cargo de esta persona, ¿sí? De este interdicto. Entonces, ahí van a tener que nuevamente activar el proceso de declaratoria de interdicción para que se nombre un nuevo tutor. ¿Sí? Entonces, ahí se queda. Ahora, si me dicen, es que no hay nadie, no tiene a nadie más, entonces ahí pasa a los servicios estatales. El cónyuge igual hereda, aunque la persona que ya falleció ya tiene un bien propio y no se la misma, ¿se igual el cónyuge le puede heredar sobre los bienes propios? A
compone la herencia de una persona? Esto es importante. La herencia de una persona, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de 3 elementos. El primer elemento del que está compuesto la herencia de una persona es el 50% del patrimonio ganancial. ¿Sí? Ese es el primer elemento, el 50%. Yo fallezco, quiere decir que el 50% que me correspondería del patrimonio ganancial se va a conformar parte de la herencia. ¿A eso qué le sumamos? A eso le sumamos el 100% del patrimonio propio. ¿Cuál es el patrimonio propio? El patrimonio propio es el que tenía el causante antes de contraer matrimonio o aquel que recibió como herencia cuando estaba casado, cuando estaba en matrimonio. ¿Sí? Y también comprende el 100% de las donaciones que hizo el causante. Eso también va a formar parte del patrimonio hereditario. Todo esto conforma el patrimonio. Y todo esto es la herencia. ¿Sí? Entonces, respondiéndole a la doctora, sí ingresa. ¿Sí? Porque es parte del patrimonio hereditario. ¿Sí? Entonces, el cónyuge conjuntamente con los descendientes o el cónyuge conjuntamente con los ascendientes van a heredar estos 3 aspectos. Doctor, continuando con la pregunta que hice, suponiendo que todos han rechazado la herencia y el Estado, pero ¿cómo hacen los acreedores para comprar el Estado? ¿Qué momento? Es que eso es complicado. Mientras no exista un titular de ese patrimonio, de ese activo y de ese pasivo, los acreedores quedan en el aire. ¿Cómo el Estado Por eso, ¿cómo existe un trámite que se llama, porque puede haber bienes, no hay nadie, se quedó como el Estado. a ver, existe un trámite en el Código Procesal Civil, vamos a ir al Código Procesal Civil. Expropiación. No es Aquí está, 481. ¿Qué dice el Código Procesal Civil? 481. Procedimiento de declaratoria de bienes vacantes. ¿Y cómo se hace ese trámite? Aquí está, 482, procedimiento. Nos dice todos los pasos que tenemos que seguir. ¿Sí? Y antes de eso está la renuncia de la herencia, y antes de eso la aceptación de la herencia por beneficios de inventario, y antes de eso la sucesión testamentaria, y antes de eso la sucesión legal, que es la aceptación de la herencia de forma jural. Entonces tenemos toda una gama de procesos voluntarios que están ahí en el Código Procesal Civil, y ahí está este trámite. Muy bien. Después de haber pasado rápidamente por tema sucesorio, entonces, en este tema, el beneficio de inventario, ¿qué sucede? He aceptado con beneficio de inventario, entonces ya tengo el inventario estimativo de los bienes. Entonces, ¿qué se hace? Se llama a todos los acreedores, se llama a todos los acreedores a fin de que todos los que eran acreedores del causante del Tecnobús comparezcan a este proceso a fin de hacer valer su crédito. Entonces ahí comienza la pelea entre ellos, la competencia para ver quién va a cobrar antes y quién va a cobrar después. ¿Sí? Esto en base a lo que dice el 1046 y el 773 del Código Procesal Civil. Conforme lo plantea el Código Civil, en concordancia con otras disposiciones legales, los créditos se pueden catalogar
de la siguiente forma. Ahora, ¿cómo sabemos qué crédito cobra primero y qué crédito cobra después? Es decir, qué deuda tiene por ley que cobrar primero y qué otra deuda por ley cobra después. ¿Cómo sabemos? Para eso tenemos un catálogo de obligaciones y tipos de créditos que el Código Civil nos presenta. ¿Y cómo se divide ese catálogo? Ojo, que esto es fundamental que ustedes sepan para el tema de procesos concursales. Esquema de la categoría de los créditos. Los créditos se pueden dividir esencialmente en 3 categorías. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Tenemos los créditos privilegiados. ¿Cuáles son los créditos privilegiados? Son privilegiados porque la ley así, de manera expresa, lo determina. Cuando la ley coloca ese título de privilegio o privilegiados, quiere decir que ese crédito, esa obligación, se cobra antes que cualquier otra obligación. No hay nada que le gane, prácticamente. Un crédito privilegiado solo puede ser ganado por otro crédito privilegiado, ¿verdad? Que sea un poco más amplio. Pero después, no. Entonces, esta categoría de créditos privilegiados son aquellos que por ley tienen esa preeminencia, están por encima de todos. Estos tipos de créditos privilegiados tienen como garantía todos los bienes, muebles e inmuebles del deudor, ¿sí?, sin ninguna distinción. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de un crédito privilegiado, ¿cuál sería? ¿Los beneficios sociales? A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. Siguientes créditos. Por ejemplo, debe asistencia familiar. Debe beneficios sociales. ¿Sí? Debe al Estado por impuestos. Y tiene deudas en dinero al banco. El banco actualmente tiene su propia ley. Debe a todas estas personas. ¿Sí? Muy bien, ustedes, dentro de estas obligaciones, ¿cuáles creen que tienen privilegio? Es decir, que se cobra antes que cualquiera de las otras. A ver, vamos a ir por partes. Asistencia familiar. Vamos a ir por partes, vamos a ir por puntos. ¿Acá? Asistencia familiar. Un ratito, les va a llegar, no se preocupen. Acá. Asistencia familiar. Asistencia familiar. Asistencia familiar. Asistencia familiar. Asistencia. ¿Perdón? Beneficios sociales. ¿Acá? Asistencia familiar. ¿Acá? Asistencia. Asistencia. Beneficios sociales. Beneficios sociales. Asistencia familiar. Acá la vamos a dar. Beneficios sociales. Asistencia familiar. ¿Ya, doctor? ¿Asistencia? Beneficios sociales. ¿Ya? Beneficios. No, ya. Beneficios sociales.
Beneficio social. Beneficio social. Beneficio social. Asistencia. Pero en este caso, Allá, doctora, al fondo. Asistencia. Allá, doctora. Allá. Asistencia familiar. Asistencia familiar. Asistencia familiar. Muy bien. ¿Quién ganó? Asistencia familiar. ¿Verdad? Entonces, por votación ganó asistencia familiar. Y nadie le dio bola a los estados, pero del banco. Ahora, las respuestas, ¿dónde las encontramos? En la norma. En este caso, no en el Código Civil, no está en el Código Civil. ¿Verdad? Está en la Constitución Política del Estado. Ahí encontramos las respuestas. ¿Y dónde está la respuesta? ¿En qué artículo? En el artículo 48, parágrafo 4. ¿Qué nos dice el 48, parágrafo 4? los salarios, los sueldos del Estado, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra ley y son inembargables e imprescriptibles. Entonces tienen preferencias, ¿verdad? Y tienen, sobre todo, privilegios. No hay en ninguna parte de la Constitución habla de que la asistencia familiar tiene privilegios, no preferencias, privilegios. Estamos hablando de los privilegios. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque la asistencia familiar no solo es para menores de edad. Hay asistencia familiar entre cónyuges, padres a hijos o hijos a padres, entre hermanos, entre cónyuges. Si ya no son cónyuges, ya no hay asistencia familiar. ¿Verdad? Ahora, entonces, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿qué obligación se paga primero antes que cualquier otra? Beneficios sociales. Beneficios sociales. Ahora, no es que la asistencia familiar se la haya dejado de lado. La asistencia familiar tiene un privilegio por el Código de las Familias, pero solo sobre el sueldo del obligado, nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Pero no es un crédito privilegiado. ¿Sí? Entonces, eso tomen en cuenta. Muy bien. ¿El Estado en qué lugar cobraría? Si llega a cobrar, cobra en un lugar. No, los honorarios profesionales son deudas de carácter civil por prestación de servicio. No son sueldos ni salarios. Los sueldos y salarios están protegidos por la Ley General del Trabajo. Los sueldos u honorarios profesionales están regulados por el Código Civil, ¿sí? Como servicios profesionales. Muy bien, vamos a seguir. Después de los créditos privilegiados tenemos los créditos preferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son los créditos preferentes? Los créditos preferentes son los créditos con garantía hipotecaria y los créditos con garantía pignoraticia. Esos son los créditos preferentes. Entonces, después de los privilegiados,
Los que en segundo lugar ingresan son los créditos preferentes. Los con garantía hipotecaria son créditos que tienen una garantía real de hipoteca y pueden recaer sobre bienes inmuebles, muebles sujetos al registro y otros derechos. Mientras que los créditos con garantía pignoraticia son créditos que tienen una garantía real de anticresis y de prenda. ¿Sí? La garantía anticresista recae sobre bienes inmuebles y la prenda sobre los bienes muebles comunes o productivos. ¿Sí? Ahora, entre créditos con garantía hipotecaria y créditos con garantía pignoraticia, ¿quién cobra primero? Ahí sí está en el Código Civil. Vamos a ver. Pero es que tuvieron... Preferencias entre acreedores hipotecarios y anticresistas. La preferencia entre acreedores hipotecarios de cualquier clase que sean, ingresos y los anticresistas, se regula por la prioridad de su inscripción en el registro, para lo que se tomará en cuenta el día y la hora. Bien, entonces, entre hipotecarios y anticresistas, ¿quién tiene la preferencia? El que registra primero. El que registra primero. Entonces, aquí no vale qué obligación es más antigua que la otra. No, el que registra primero. ¿Verdad? Ahí se determina quién tiene el crédito preferente. Ahora, después tenemos los créditos con garantía quirografaria, que estos se cobran al final, ¿verdad? Son créditos que tienen una garantía personal y tienen como garantía todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros del deudor. Estos se cobran después de los preferentes. Eso nos dice en 1392. ¿Qué dice? A ver, 1392. Prioridad de los acreedores hipotecarios y anticresistas. Todos los acreedores hipotecarios, así como los anticresistas con título inscrito en el registro, son referidos a los acreedores quirografarios. Entonces, los quirografarios no tienen cara para competir con los privilegiados y solo si los créditos hipotecarios o anticresistas se han inscrito en el registro correspondiente, ¿sí?, pueden ganarle a los acreedores quirografarios. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, en un concurso, esta tablita es la que prácticamente define quién cobra primero y quién cobra después. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son los privilegios? Se denominan privilegios o privilegiados a aquellos créditos que por disposición de la ley deben ser pagados antes que cualquier otro crédito. Históricamente se considera que un crédito puede tomar la categoría de privilegiado por voluntad de las partes involucradas, pero la teoría moderna de los privilegios se inclinó a considerar que solo la ley es la que puede determinarla. Es decir, antes en un contrato las partes podían definir qué crédito era privilegiado y qué no, ¿verdad? Las partes definían eso. Pero hoy en día, de acuerdo a la teoría moderna del derecho civil, no es las partes, sino la ley la que define qué créditos se consideran como privilegiados. Y tiene que tener esa categoría. La ley expresamente quiere decir privilegiados. Tiene que ponerle ese nombre. Ahora, ¿cuál es
origen. Básicamente, según nos comenta Guillermo Borda, el origen de esto es porque hay obligaciones que antiguamente se consideraban que por su importancia deberían ser cubiertas primero antes que cualquier otra. Esto ya desde el derecho romano, y en el derecho romano se consideraban, por ejemplo, como deudas privilegiadas las deudas al fisco, a los municipios, las deudas a los menores de edad o la dote del cónyuge. ¿Sí? Eran deudas privilegiadas. ¿Sí? Posteriormente eso ha ido cambiando y después tenemos los gastos funerarios, reparación de navíos, construcciones, etc. Hasta llegar a lo que actualmente considera nuestra legislación. El número de preferencias y el aumento de las legislaciones, tanto antiguas, francesas y españolas, han convertido este tema de los privilegios en un zafarrancho. Es decir, básicamente cada legislación pone los créditos que crea por conveniente como privilegiados. No hay una categoría, no hay un orden. Hasta antes de la Constitución Política del Estado, los beneficios sociales no eran créditos privilegiados. ¿Sí? No eran créditos privilegiados. Pero con la inclusión de la Constitución Política del Estado, recién se convirtieron en créditos privilegiados. Es más, hasta antes de la Constitución, los honorarios de abogado tenían privilegios sobre los beneficios sociales. ¿Verdad? Entonces, eso ha ido cambiando con la promulgación de la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿cuáles son las características? Primero, nacen de la ley, es decir, que básicamente la ley es la única que puede determinar qué obligación, qué tipo de crédito es de carácter privilegiado. Eso nos dice en 1341 del Código Civil. En 1341. ¿Y qué nos dice? Fundamento del privilegio. El privilegio se acuerda por la ley en consideración a la calidad y la naturaleza del crédito. ¿Sí? La constitución del privilegio, sin embargo, puede subordinar por la ley a lo que convengan las partes. ¿Qué significa? Si yo debo a muchos trabajadores, yo deudor y mis trabajadores puedo ponerme de acuerdo, aunque todos sean créditos privilegiados, entre todos ellos ponerme de acuerdo para ver a quién pago primero y a quién después, pero siempre y cuando sean dentro de los créditos privilegiados, tener varios créditos de carácter privilegiados. Después, son excepcionales. ¿A qué se refiere con excepcionales? Que los privilegios es una excepción, ¿verdad? No todos los créditos llegan a tener esa categoría de privilegiados, son pocos los que tienen esa categoría. Básicamente nos remitimos a dos: beneficios sociales y asistencia familiar. Después hay otros tantos que maneja el Código Civil, pero que son sin importancia. Entonces, la regla es que básicamente todos los créditos tienen la misma importancia, ¿verdad? Y la excepción es los créditos privilegiados. Es una cualidad accesoria. ¿Qué significa eso? El privilegio acompaña al crédito y no tiene existencia propia, ya que el privilegio puede aparecer o desaparecer por disposición de la ley, más no el crédito. Es decir, hoy en día, antes del 2009, yo tenía una deuda de asistencia familiar, es decir, me debían la asistencia familiar por mis beneficios sociales. Tenía una deuda por beneficios sociales, arrastrado ya desde el 2007, ¿verdad? En el 2007 mi deuda no era privilegiada, pero con la promulgación de la Constitución de Política del Estado se ha convertido en deuda privilegiada. Pero puede ser que después se cambie la Constitución y ya no sea una deuda privilegiada. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tema del privilegio es algo accesorio a la obligación, ¿sí? Que puede aparecer o desaparecer de acuerdo a lo que diga la ley. Son indivisibles. ¿A qué significa eso? La preferencia existe hasta tanto el crédito haya sido pagado íntegramente y no se extingue por su pago parcial. Es decir, solo el crédito privilegiado desaparece cuando la obligación ha sido satisfecha en su totalidad. ¿Cuáles son las preferencias? Los créditos preferentes o preferenciales son aquellos que las partes de mutuo acuerdo deciden establecer conforme a las garantías otorgadas.
Excepcionalmente, la ley puede establecer en determinados casos una hipoteca legal, es decir, sin que medie el consentimiento de las partes. ¿Qué es la hipoteca legal? La hipoteca legal es aquella hipoteca que la ley obliga a ciertas personas a que otorguen por el tipo de cargo, sobre todo, que van a ocupar. Por ejemplo, si vas a ser gobernador o si vas a ser alcalde, por ley tienes que dar una X suma de dinero o una X garantía, ¿sí? Por si al final de tu gestión te sacan algún tipo de proceso, malversación y todo, para cubrir con esa garantía esos daños y perjuicios que el Estado podría tener. Los créditos preferentes deben estar establecidos por escrito para ser exigibles, además de cumplir otras formalidades como constar el instrumento público o el registro en la entidad que corresponda. Y sobre todo está la garantía que genera la preferencia reconocida por la ley. En este caso tenemos, de acuerdo a nuestra legislación, dos tipos de garantías preferentes: la hipotecaria y la pignoraticia. La pignoraticia a su vez se divide en dos: la pignoraticia de bienes muebles, que es la prenda, y la pignoraticia de bienes inmuebles, que es la antítesis o anticrédito. El crédito con garantía hipotecaria. ¿Qué es la hipoteca? Es el derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles, muebles sujetos al registro y otros derechos, para garantizar con ellos la efectividad del crédito en dinero a favor de otra persona. Generalmente el bien grabado es propiedad del deudor, pero una persona que no es la deudora puede constituir hipoteca sobre un bien suyo para responder la deuda de otra persona. A esta tercera la llamamos el garante hipotecario. Como les decía, existen tipos de hipoteca, que son la hipoteca convencional, aquella que se genera por acuerdo de partes, y tenemos la hipoteca legal, aquella que es impuesta por la ley a determinadas personas, sobre todo cuando tienen que cumplir funciones de administración. ¿Cuáles son las? ¿No? No, esa hipoteca también se da para el presidente. Sí, se va para presidentes. También los notarios dan ese tipo de garantía, ¿verdad? Ah, sí, todos son pobres hasta que salen. Muy bien, características de la hipoteca. Primero, es un contrato accesorio, es decir, se considera que es accesorio a un acuerdo principal. ¿Cuál es el acuerdo principal? El préstamo de dinero. Ese es el acuerdo principal, ¿verdad? La hipoteca, ¿sí?, ya que garantiza siempre una obligación principal, es de forma que rigen los principios de que si ésta se extingue también la hipoteca. Pero el hecho que se extinga la hipoteca no extingue la obligación. Es indivisible, es decir, que la hipoteca subsiste mientras subsista la obligación, ¿sí? ¿Qué importa si he hipotecado 5 lotes? Si todavía me falta pagar, la hipoteca va a seguir sobre los 5 lotes. Es concreto, es decir, a diferencia de la quirografaria, la hipoteca no puedo hipotecar todos los bienes habidos y por haber presentes y futuros. Tiene que recaer sobre bienes concretos, específicos, puntuales, concretamente detallados. Es formal y registrable, es decir, que solo si cumple la formalidad de escritura pública y se inscribe en el registro correspondiente, recién surte efectos legales. Y contiene lo que se denomina la ley persecutoriedad. ¿Qué es la ley persecutoriedad? Es que aunque el bien hipotecado se venda a 1, 2, 3, 4 personas, no importa quién es, si la hipoteca está ahí y no se paga la obligación, se puede rematar aunque ya no esté en manos del deudor principal. ¿Sí? Esa es la categoría de ley persecutoriedad. El crédito con garantía pignoraticia.
La pignoración es el contrato por el cual el acreedor obtiene en garantía de su deudor un bien mueble o inmueble mismo que lo tendrá en custodia, posesión, hasta que el crédito sea satisfecho. Esa es la diferencia con la hipoteca. En el anticrético, el acreedor toma posesión de la garantía y puede usar y gozar y obtener todos los frutos de esa garantía, con las consecuencias que puede conllevar, como les he dicho, ¿verdad? Que inclusive se puede descontar intereses y el mismo capital al final. Tipos de pignoración. Tenemos dos tipos. La pignoración de bienes inmuebles, que se denomina anticrético o anticresis, y la pignoración de bienes muebles, que se denomina prenda. ¿Cuáles son las características del contrato de pignoración? El contrato de prenda es accesorio, depende de la realización de un contrato principal para existir, que no es otro que el contrato de préstamo, lo que les decía. Igual que la prenda, ¿sí?, que es la consecuencia de un contrato de préstamo, es lo mismo la antícrisis. Se perfecciona por la entrega del bien otorgado en pignoración al acreedor. Sin embargo, existe la excepción de la prenda sin desplazamiento, que es la prenda de bienes productivos, ¿sí?, que en ese caso no se entrega al acreedor. El deudor lo sigue teniendo en posesión y puede seguir usando y gozando de ese bien. El acreedor es obligado a guardar y conservar el bien pignorado y responde de los deterioros del bien que el bien haya sufrido por un hecho o sucurso. La pignoración es indivisible, ya que ésta subsiste mientras el crédito no sea satisfecho en su totalidad, aunque el bien sea devuelto por partes. ¿Sí? Es decir, no importa si, por ejemplo, he dado en prenda un televisor, un equipo de sonido y un DVD. Aun cuando me devuelvan el DVD o pague y me devuelvan el DVD, igual nomás subsiste la prenda sobre todo. La pignoración de bienes inmuebles sujetos a registro, la forma de constituirlo es por escrito y mediante escritura pública. No hay forma de hacer ni contrato de prenda ni contrato de pignoración de antícrisis con documentos privados, ¿verdad? No existe eso. Y si se da, ese contrato es nulo por falta de forma. Créditos con garantía quirografaria. La garantía quirografaria es aquel respaldo del cumplimiento de la obligación que otorga el deudor a su acreedor, consistente en todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros de este. Es también conocida como garantía personal o garantía general. Las garantías quirografarias se caracterizan por: es una garantía general, recae sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, con excepción de los bienes inembargables. Es una garantía legal que no requiere un consentimiento expreso para su existencia, ya que el simple vínculo jurídico entre acreedor y deudor provoca su nacimiento. Lo que habíamos dicho, el hecho de que a ti te presten dinero y tú hayas aceptado devolver, automáticamente ha puesto en garantía todos tus bienes habidos y por haber, presentes y futuros, a favor de ese acreedor, aunque ni siquiera lo hayan mencionado. Está exenta de formalidades, es decir, este tipo de garantía se puede pactar hasta de manera verbal. Se cobra al final, ¿sí?, después de pagar los créditos privilegiados y después de pagar los créditos preferentes. Si alcanza, se pagan los créditos quirografarios. Y por último, entramos al tema del concurso. ¿Qué es un concurso? Siguiendo los parámetros de la doctrina moderna y la propuesta del 432. Perdón, una pregunta. Hay hipoteca judicial. La hipoteca judicial es a través de la sentencia. Claro, pero el juez manda una vez que se ejecuta la sentencia, manda a la Secretaría de Derecho de la hipoteca. Claro. Pero ahí, o sea, me dicen que hay una hipoteca que es legal, la otra convencional. Claro, pero la legal significa que es por disposición de la ley y la judicial la regula la ley. Claro, pero eso. ¿Y quién la ordena? Es el juez, ¿verdad? Pero también nace de la ley.
La ley dice que el acreedor que ha obtenido una sentencia favorable puede solicitar al juez se registre esa sentencia en forma de hipoteca judicial. ¿Verdad? No es que el juez, por su Cosas de preferencia también eso. como cualquier hipoteca es preferente, está dentro del marco de la hipoteca legal, la hipoteca judicial, ¿sí? Porque nace de la ley, porque la ley autoriza ese tipo de hipoteca, ¿verdad? Mientras que la convencional es por acuerdo de partes, estrictamente por acuerdo de partes. Necesariamente necesita el acuerdo del deudor y el acuerdo del acreedor para constituir, mientras que la hipoteca legal es solo por disposición de la ley. En este caso, yo acreedor le pido al juez y no le va a preguntar al deudor, ¿verdad? Directamente se ordena. Yo tengo una duda que tengo. Usted menciona que en el contrato hidrografario se puede hacer en forma verbal. Sí. ¿Qué constancia puede tener para hacer el cumplimiento de la obligación? Muy bien, eso es básicamente lo que siempre sucede. Cuando prestamos dinero a alguien, ¿sí? Y él nos dice, no te preocupes, te voy a pagar, y tú confías en él y no te devuelve, ¿qué implica eso? Dices, es que no me ha dado nada de garantía. No, la garantía que tienes es todos tus bienes habidos y por haber, presentes y futuros. Entonces, lo único que tienes que demostrar es la existencia de la obligación, nada más. ¿Cómo demuestras la existencia de obligación? Bueno, si no has tenido el cuidado de hacerlo por escrito, que es lo menos recomendable cuando se hace por una deuda de dinero, ¿verdad? Aunque sea en algo sencillo, aunque sea un recibo, pero tiene que ser por escrito. Pero si ha cometido el error de prestar verbalmente, pues van a tener que acudir a otros medios supletorios para demostrar la existencia de esa obligación. Por ejemplo, instauro un proceso judicial y trato de llamarlo a confesión provocada y lograr que de alguna manera confiesen la existencia de la obligación. ¿La conciliación procede acá? Puede ser la conciliación y es lo más común, creo, que deudas verbales van donde el conciliador, dice, ya tú dime cuándo me quieres pagar, en qué monto me quieres pagar. Entonces, si reconoce ante el conciliador la existencia, el acta ya se constituye en un documento válido de existencia de obligación. Pero no lo dan en este caso el acta. Los conciliadores. ¿No lo dan? En realidad dice la ley que el acta se le entrega a las partes una vez que es aprobada por autoridad judicial, cuando ya tiene la calidad de cosa juzgada. Ahí la parte ambas o el interesado o el solicitante de la conciliación podrá pedir un testimonio del acta de conciliación más el auto de aprobación del acta. Eso es lo que le sirve a las partes, porque el acta simple sin aprobación. En realidad lo único que nos sirve para demostrar la obligación es el acta, ¿verdad? Porque el acta se constituye en el documento que va a acreditar la existencia de la obligación. Pero no lo Compañero, dan. pero se le da. Aquí hay una conciliadora. Yo la doy, yo puedo la ¿Se da o no se da? Pues miren, les voy a contar una anécdota que yo tengo, en la ciudad de Cochabamba. En un juzgado, me dice como la doctora, me han dado el acta, una copia, se puede decir original, porque ha sacado en 3 copias. Ha sacado. En las 3 las ha firmado la juez, en las 3 las ha firmado la conciliadora y en las 3 las ha firmado las partes. Y nos ha dado uno de esos, ¿sí? Más el auto de homologación, en este caso de aprobación de la conciliación. En otro juzgado me han dado el expediente completo. El expediente completo. No me han dado una copia, me han dado el expediente. Y han dicho que eso, como medida preparatoria, me tiene que servir para iniciar el proceso. Yo digo, yo no quiero el expediente, es suficiente que me den una copia del acta. No, se le tiene que dar el expediente. Y me han dado el expediente. En otro juzgado no me han dado ni la copia original, por así llamarlo, ni el expediente, me han dado una fotocopia legalizada del acta. ¿Verdad? Entonces, así mi cabeza. La verdad yo ya no sé qué pedir. En mi criterio, lo único que nos sirve es el acta y el auto de aprobación. Nada más. Es suficiente. Yo no quiero el expediente. ¿Qué voy a hacer? Lo peor es que, ¿qué pasa si no pierdo el expediente?
¿Qué cosa voy a pedir? No voy a pedir nada. Sí, doctor, el artículo 12.7 habla claramente si el acta de aprobación lo tiene que reunirse, el auto de aprobación lo recogen después del juez. No, en realidad dice 297 testimonio o fotocopia legalizada. Testimonio o fotocopia. El testimonio o fotocopia legalizada del acta de conciliación y auto definitivo de aprobación tendrá un valor de documento público o auténtico para el ejercicio de los derechos definidos por esta vía, así para su inscripción en el registro de corte. Entonces, en realidad, es lo que dice, o es el testimonio o es la copia. No me tienen que entregar el legal, ni una copia original firmada con la. Pero así, en diferentes juzgados me han entregado así, uno y uno. Entonces, al final digo, ¿qué es esto? Aquí es fiesta. A mí me dijeron que se reserva el derecho de confianza. Pero en el acta solo entran los acuerdos, no encuentra toda la negociación. No era parte. No, era una duda. Es que él no estaba en la conciliación. Pero eso me ha pasado, les cuento. 3 tipos de criterios. ¿Verdad? Y la norma es clara, o sea, ni siquiera lleva confusión. La norma dice simplemente una copia o un testimonio, no dice nada más. Pero así, les cuento. Ahora, algunos conciliadores lo que hacen es entregar un original que no está aprobado, que es solamente para que lo tengan las partes, ¿no? Porque algunos dicen que quiero llevar, para que les explico que esa acta no les va a servir si no tiene la autoaprobación. Pero si lo pagan, se lleva con la Según el 432 existe el concurso voluntario y el concurso necesario. Ambos siguen el mismo trámite, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Cuál es? El artículo 432 indica que la procedencia del proceso concursal depende de ¿qué? La existencia de 3 o más procesos ejecutivos o coactivos de sumas de dinero en el concurso necesario. La existencia de 3 o más acreedores sin necesidad de procesos en el concurso voluntario. Que se tiene la certeza de que el patrimonio activo del deudor no cubrirá las obligaciones. Conforme al 433 del Código Procesal Civil, ambos procesos son universales y comprenderán todas las deudas y bienes de la parte concursada, excepto los bienes inembargables. ¿Cuál es el trámite? El deudor o acreedor presenta la demanda cumpliendo los requisitos, caso contrario será rechazada. Es decir, el código nos dice cuáles son los requisitos. Requisitos se encuentran en el artículo 434, parágrafo 2. Y los requisitos de los acreedores es en el 434, parágrafo 1. Es decir, si va a plantear un concurso voluntario, tiene que seguir los requisitos del 434.2, y si va a ser un concurso necesario, va a tener que hacer de acuerdo al 434, parágrafo 1. Posteriormente, el juez controla los requisitos de la demanda y ordena la citación al deudor o acreedores de manera personal, por edictos, o por cédula o por edictos. Posteriormente, se ordena la acumulación de los procesos ejecutivos, coactivos, preliminares, cautelares o de ejecución. Es decir, si se sabe dónde se están tramitando, todo eso se tiene que remitir al juzgado que va a conocer el concurso para que todos esos procesos conformen un solo expediente. Posteriormente, se podrán aplicar las medidas cautelares, es decir, el que inicia, sobre todo si es en el concurso necesario, los acreedores son los que empiezan a efectivizar las medidas cautelares. Posteriormente, el juez nombra un síndico provisorio del listado de los tribunales de justicia, quien levantará el inventario. De acuerdo al Código Procesal Civil, cada juez debería tener un listado de qué personas están catalogados como posibles síndicos, ¿verdad? Y de ese listado, el juez va a nombrar un síndico, y la primera función que cumple el síndico es levantar un inventario de todos los bienes activos y pasivos, todos los activos y pasivos que tenga el deudor. Posteriormente, se lleva a cabo la junta de acreedores.
Se intimará al deudor a que presente documentación de todos los bienes y se ordenará la retención del dinero en otros juzgados. Es decir, si en otros juzgados hay dinero que le pertenece al deudor, entonces el juez va a ordenar la retención de todos esos fondos. El deudor o acreedores contestan a la demanda en 15 días. ¿Sí? Es decir, todos aquellos acreedores que no sean los que han iniciado la demanda, el concurso necesario, y asimismo el deudor tiene el plazo de 15 días para presentarse con la contestación correspondiente. En la contestación se podrá proponer un acuerdo u oponerse al concurso. Es decir, el deudor puede decir: señor juez, yo ya tengo un acuerdo transaccional, ya tengo un contrato transaccional con los acreedores y este es el acuerdo, puedo proponer. Y si no me interesa llegar a ningún acuerdo, básicamente me tengo que oponer al concurso. En el caso de existir oposición, se señalará audiencia. En la misma se resolverá la oposición. Si esta es acogida, es decir, si el juez considera que la oposición al concurso tiene fundamentos para que no sea viable este concurso, ¿sí? El proceso ha concluido, ¿sí? Se termina el concurso. Pero si es rechazado la oposición, si el juez considera que los fundamentos de la oposición no tienen ningún valor legal, entonces básicamente el concurso continúa. Si la oposición es rechazada, se procede a la Junta de Acreedores presidida por el síndico. Se analizará la documentación y se presentará los posibles acuerdos entre acreedores y deudor. Si hay acuerdo, el proceso concluye. Es decir, si de esta reunión con el síndico, entre acreedores y deudores, nos ponemos de acuerdo para ver quién se paga primero y quién después, muy bien, ese acuerdo se presenta al juez, el juez aprueba y listo, ahí termina el proceso. Pero como eso es, qué sé yo, tratar de arar en el agua, ¿verdad? Nunca hay acuerdos, entonces el proceso continúa. Si no hay acuerdo, el síndico presentará el informe de grados y preferentes. Para esto, el síndico tiene que tener mucho conocimiento de qué créditos son privilegiados, preferentes y quirografarios. Y tener toda la documentación para que el síndico pueda presentar al juez esa lista de quién tiene que ser pagado primero y quién después. Se podrá presentar oposición al informe del síndico. Los acreedores o el mismo deudor pueden oponerse a ese informe del síndico. Si se rechaza la oposición, se pasará al juez el informe para su homologación en el plazo de 30 días. Creo que esto es lo que le falta, lo que me comentaba actualmente cuando hay conciliación. No hay un plazo. Y por eso es que dicen que el juez no homologa el acuerdo después de 2 meses o 3 meses. A diferencia de este caso. En este caso la ley sí le pone un plazo. Y debería haber un plazo. ¿Verdad? El juez ordenará el pago de los acreedores según su crédito sea privilegiado o preferente, mientras que a los acreedores quirografarios se les pagará a prorrata. ¿Qué significa prorrata? En partes iguales, es decir, si son 10 acreedores quirografarios y solo hay 100.000, entonces se les va a pagar a 10.000 a cada uno, independientemente si uno le debe más, a uno le debe menos, no interesa, a todos a 10.000 y ya está. ¿Sí? Eso es lo malo de ser acreedor quirografario. Pagados los créditos, se entregará al deudor una carta de solvencia. Si se evidencia la ocultación de bienes por el acreedor, se remitirán antecedentes para que se inicie el proceso penal correspondiente. Y listo. Ahí termina. Muchas gracias, oficialmente hemos terminado. Les agradezco la paciencia, les agradezco el